Bueno, buenas tardes a todos. Realmente llega la parte más aburrida de esta conferencia. Vamos a hablar específicamente del tratamiento de las lesiones relacionadas con la columna vertebral y también la pelvis y el sacro. En este caso, la definición o el nombre de realmente estas lesiones es la disociación lumbopélvica y vamos a entender un poco más de este trauma y de estas lesiones específicas. Ya yo llevo alrededor más o menos de 2 presentaciones de la misma, pero cada vez que presento le agrego algo más. Cada vez que la leo, aprendo algo nuevo. Y cada vez que sigo leyendo, me doy dando cuenta que todos los días aprendo a hacerlo mejor. Y me doy cuenta que en el pasado hice algo mal que tengo que volver a recuperar. En este caso, siguiendo la presentación, no tenemos ningún tipo de conflicto de interés. Empezamos siempre con un caso clínico para darle un poco de ánimo al público. Y esto es un paciente que pasó desapercibido, llegó a emergencia por un accidente de tránsito de tipo vehículo de motor, tipo motocicleta, y me llega a la consulta más o menos algunos 2 o 3 semanas después del trauma, presentando mucho dolor lumbar, incapacidad para poder mantenerse de pie y con una actitud en flexión antálgica en relación a la lesión. Radiográficamente probablemente no veamos nada, pero independientemente de esto, yo le mandé a hacer una tomografía y una resonancia magnética al paciente, vemos una lesión importante en la subfascia, pero no solamente vemos eso, sino también vemos edema a nivel muscular que nos dice que probablemente el paciente pueda tener una lesión ósea o una lesión ligamentaria importante. Seguimos viendo a nivel tomográfico y en la tomografía vemos una avulsión de la espina ilíaca posterior superior, de la ilíaca derecha, pero también vemos fractura de la pars unilateral de la vértebra sacra número 1. Esto nos dice por qué el paciente tenía dolor y por qué el paciente tiene una inestabilidad específica que generaba mucha sintomatología, y lo que hicimos con este paciente simple y llanamente fue diferir la carga y darle analgesia para que mejore sintomatológicamente el dolor durante 21 o 42 días. Luego el paciente llegó muy bien específicamente. Al final tuvimos que drenar el hematoma, pero el paciente se sintió muy bien luego del tratamiento conservador. En este caso, no vamos a perder el tiempo en nuestros objetivos. Lo importante que quiero que ustedes sepan es que esta presentación está actualizada a la clasificación del 2025 en relación al manejo del trauma lumbopélvico. Y quiero que ustedes recuerden estas 2 clasificaciones, que es la de la AO Spine, la de la 301 y la clasificación de WSES, que es una clasificación combinada. En este caso, la pelvis, a diferencia de todos los traumas que hemos visto hoy, no se maneja con materiales de síntesis y quirúrgicamente de manera inicial, sino que primero tenemos que preservar la vida del paciente y primero tenemos que valorar todas las condiciones primarias antes del hueso. Es decir, cuando me llega un trauma pélvico, lo primero que yo tengo que hacer es hablar con el cirujano, es decir, ¿está todo bien? Hablar con el médico internista, ¿está todo bien? Y cuando todos ellos me digan que está todo bien, bueno, yo entro a hacer mi trabajo. En este caso, la disociación lumbopélvica no es más que la interrupción de la continuidad entre la columna lumbar, el sacro y los huesos ilíacos. Obviamente representa aproximadamente el 3% de todas las fracturas del cuerpo, pero si ustedes se dan cuenta, representa aproximadamente el 25% de todos los casos politraumatizados, representando aproximadamente el 41% de todos los fallecimientos de estos pacientes que fueron politraumatizados. El 45% de estos tuvo lesiones pélvicas asociados específicamente a lesiones neurológicas, y todos estos pacientes que fueron inestables presentaban una cifosis mayor a 20 grados y sufrieron lesiones neurológicas específicas. Si continúo, tenemos a nivel lumbopélvico una anatomía estructural, no solamente basado por el disco intervertebral y la vértebra, sino también por el sacro, los huesos ilíacos y los ligamentos periféricos. Todos estos participan en la lesión. Y muchas veces pensamos que una fractura de una apófisis transversa no representa inestabilidad, pero les recuerdo que a nivel de la apófisis transversa de L5 se insertan ligamentos importantes que ayudan a preservar la estabilidad del segmento L5-S1. Continuando, en la etiología y el mecanismo de lesión, ya todos sabemos que las lesiones traumáticas de la pelvis son por alta energía, pero lo que no sabemos es que la mayoría de las lesiones pélvicas se producen específicamente en pacientes mayores por la densidad mineral ósea disminuida. Es decir, que no solamente tenemos fracturas de pelvis o lumbopélvicas por accidentes de tránsito o por caídas de alturas específicas, sino que también el paciente, sentándose mal
haciendo un movimiento rotacional o cayéndose de un plano muy bajo, puede presentar estas lesiones específicas. En la República Dominicana, que es muy importante entenderlo, suceden aproximadamente 3.100 muertes por accidente de tránsito en el 2024. Y el 68% de las víctimas fatales fueron específicamente por motoristas. No hay, para los residentes, una estadística precisa de las lesiones lumbopélvicas ni tampoco de las lesiones pélvicas a nivel de República Dominicana. Es decir, que si ustedes quieren hacer un estudio en relación al tratamiento de las mismas, ustedes pueden iniciarlo sin ningún tipo de problema. El examen físico de un paciente con un traumatismo, específicamente lumbopélvico, va dirigido específicamente a la TLS. Vamos a valorar la pelvis, vamos a hacer una evaluación neurológica y vamos a discriminar las funciones pélvicas específicas buscando funciones intestinales preservadas, funciones sexuales preservadas y si no hay una retención urinaria o una incontinencia urinaria. Lo primero cuando nos llaman a nosotros, un trauma pélvico, nosotros le preguntamos, ¿estás orinando sangre? Es lo primero que le preguntamos. Obviamente vamos buscando primero la disfunción específicamente orgánica para poder determinar si la fractura guarda relación con algún tipo de órgano o estructura específica. Entonces aquí los algoritmos nos dicen cómo, si sospechamos una lesión lumbopélvica, cómo debemos de tratarla. Específicamente si tenemos un trauma de alta energía y el paciente tiene dolor sacro y un déficit neurológico, debemos de hacer estos estudios que vemos aquí. Si existe una lesión de sospecha posterior, debemos de hacer unos estudios específicos y así sucesivamente vamos valorando la lesión para luego determinar qué tipo de tratamiento vamos a realizar. El diagnóstico preciso de las lesiones lumbopélvicas está dado no solamente por las imágenes, sino también por la clínica. Y este diagnóstico puede retrasarse o puede pasar de manera desapercibida específicamente en el 25 al 70% de los casos. Es decir, estos pacientes nunca se detectan las lesiones de manera primaria a nivel de la urgencia, porque, vuelvo y repito, las lesiones primarias, que son orgánicas, sienten o tienden a llamar más la atención que las lesiones pélvicas específicas. Los signos directos de lesión son fractura de la apófisis transversal L5, una visión paradójica del plató vertebral de la vértebra específicamente, una tomografía computada, que es otro estudio importante que se puede hacer. Vamos a ver que podemos ver la alteración estructural de las corticales óseas y lo importante es hacerla con reconstrucción con cortes muy milimétricos. Y la resonancia magnética nos va a permitir ver lesiones en fase aguda por el edema óseo, las fracturas no desplazadas y los mecanismos asociados con la alta energía específica. No me detendré hablando de todas las clasificaciones. Obvio, todas las clasificaciones buscan algo específico y cada una de ellas nos dice a nosotros cómo manejarla. Lo importante de todo esto es que sí, la clasificación 301 nos habla de la relación entre la lesión sacra y la lesión ilíaca, nos agrega la lesión del sacro específicamente y nos agrega también la lesión entre la unión de la vértebra L5 y S1. Ya no solamente se relacionaba una fractura lumbopélvica a la relación de la fractura de los sacros o de la articulación sacroiliaca, sino que también involucraba L5, sino que también involucra el sacro y que también involucra las estructuras periféricas a lo mismo. Es importante entender que esta clasificación y su valoración está todavía en estudios y todavía no podemos hablar claramente de la misma o ponerla como criterios específicos, pero sí podemos manejar los pacientes a través de ella. Importante es esta clasificación. Ya no manejamos la pelvis como una lesión ósea específica, sino que tenemos que primero manejar la pelvis como una lesión importante de parte blanda y orgánica del paciente. La clasificación WSES es la de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencia, que nos habla de una clasificación clínica del trauma pélvico, no anatómica, no radiográfica. Es una clasificación basada en los niveles hemáticos del paciente. Esto nos ha cambiado el paradigma en el manejo de los pacientes con lesión pélvica o lumbopélvica asociadas a lesiones importantes orgánicas. Esta clasificación nos dice que las lesiones pueden ser una WES tipo 1, que es una lesión menor, donde el paciente esté estable y mecánicamente la fractura es estable, una lesión moderada, WES tipo 2 o 3, donde esta lesión el paciente puede estar estable hemodinámicamente, pero puede tener una lesión pélvica inestable,
O una tipo 3 donde hemodinámicamente el paciente sigue estando estable, pero tiene una inestabilidad severa o combinada de la fractura lumbopélvica. Y una West tipo 3, tipo 4, quiero decir, que es una lesión severa donde el paciente sí está afectado hemodinámicamente. Esto nos valora el tratamiento del paciente y nos habla que el manejo del paciente debe ser clínico inicial o debe ser quirúrgico en relación al estado crítico. Y esto nos dice que lo primero que debemos de hacer no es tratar la fractura, sino tratar las lesiones. Y aquí está lo de la cincha para poder tratar de disminuir el sangrado posterior específicamente que existe. El algoritmo, donde nos dice qué realmente debemos de hacer en relación a las fases donde vamos tratando el paciente. ¿Qué nos aporta cada clasificación? Nos aporta algo importante. Y el manejo lumbopélvico o de las fracturas lumbopélvicas se hace en base a todas las clasificaciones que tenemos. Tenemos clasificaciones morfológicas, clasificaciones asociadas a la forma de la fractura, las lesiones orgánicas. Y la WS valora la fisiología del trauma y la prioridad del manejo del mismo. El manejo inicial del trauma y del tratamiento va definido específicamente a las fracturas de sacrotransversas no desplazadas, fracturas de sacrodistales, pacientes en las cuales su situación general o comorbilidad supone un elevado riesgo quirúrgico y aquellos que por su situación basal o lesiones asociadas van a estar con una deambulación menor durante 2 a 3 meses específicos. El tratamiento quirúrgico va dirigido específicamente a esos pacientes donde vamos a tener una falta de consolidación de la fractura, vamos a ver una discrepancia de longitud del miembro inferior, un desbalance en la bipedestación de la lesión y una dificultad sexual por la afección orgánica que tiene el paciente. En este caso, el tratamiento quirúrgico, según la O, va dirigido específicamente a preservar el triángulo de sustentación de la región lumbopélvica, donde vamos a ver que va a haber una fijación con tornillos ilíacos transsacros posteriores. Podemos hacer una fijación lumbopélvica o podemos hacer una fijación de osteosíntesis triangular donde fijamos específicamente tanto el lumbar como el sacro como también los ilíacos para poder estabilizar la fractura. Después de todo esto, ¿qué debemos hacer? Debemos de primero estabilizar el paciente, segundo, validar la morfología de la fractura y tercero, verificar si existe una alta conminución de la fractura específica. Aquí tenemos los algoritmos. Aquí me detenía un poco a hablar un poco de instrumentación, de lo que debemos de saber para poder colocar el tornillo de manera segura, pero me detengo a hablar un poco de las proyecciones y de las partes asociadas en relación a lo que debemos de saber sobre las fracturas pélvicas. Le voy dando un poco más rápido por el asunto también, gracias, por el asunto del tiempo, para dirigirme a la parte final del proceso. Aquí vamos entonces hablando de lo que vamos a ver o de lo que tenemos que ver en relación a las fracturas lumbopélvicas. En la visión lateral, en la visión acetabular de entrada o de salida, importante para nosotros saber la morfología normal de la pelvis o la morfología normal de la pelvis, donde en la normal vemos como no se ve un sacro en pirámide y en la dismórfica se ve un sacro en pirámide, que eso está muy relacionado con la sacralización de la última vértebra lumbar o la lumbarización de la primera vértebra sacra. Y dentro de las lesiones, en clasificaciones, cómo nosotros colocamos el material específicamente en relación a la columna. Para poder terminar, vamos a pasar a la parte del caso clínico final, donde tenemos un masculino de 34 años de edad, sin antecedentes mórbidos conocidos, con un antecedente, una historia de accidente de tránsito, iba en un motor. Específicamente, esta es la tomografía. Bueno, me habían traído un vasito de agua. Gracias. No es que yo no quería tu botella de agua, fue que me trajeron una botella de agua obligado. A la mujer no se le dice que no. Entonces está el trauma en relación a la tomografía, donde vemos la inestabilidad, las fracturas importantes. A este paciente le hicimos una fijación posterior y una fijación anterior con una triangulación más una fijación sacra y una fijación de la sínfisis de pubis. Este es un postquirúrgico al año. Este es el paciente caminando luego de la lesión sin ningún tipo de déficit neurológico. Lo importante del paciente es que dice que tiene erección, que es algo importante también para nosotros. Esta es otra paciente que tratamos en el Darío Contreras con una fijación unilateral por una fractura específicamente unilateral con inestabilidad lumbopélvica unilateral. Y importante de todo esto es la rehabilitación y la recuperación.
Aquí me detengo un poco para poder mostrarle lo siguiente, en relación a las complicaciones que ya mi compañero habló, los errores que matan e invalidan los resultados. Cuando usted no valora a un paciente bien, no sospecha de la lesión neurológica que tiene. Si usted no sabe lo que tiene, usted no va a conformarse con los estudios de imágenes radiográficas que le van a realizar. Usted debe de tener en cuenta que una lesión pélvica necesita un manejo con un binder o con la cincha para poder disminuir el sangrado posterior. No solamente se debe de tratar la fractura sacra, sino también la fractura lumbar y la fractura asociada a los huesos ilíacos. Y es importantísimo entender que el anillo pélvico está conformado por una parte anterior, una parte media y una parte posterior. Y que si tratamos la parte posterior, también debemos de tratar la parte anterior. Muchas veces se nos olvida eso y tenemos mucha inestabilidad. Y eso fue lo que me pasó en un caso. ¿Ustedes se recuerdan el caso anterior de la joven? Se lo voy a presentar nuevamente. Muy bien, paradita a los 2 años, caminando, una muy buena fijación, pero ahora la joven a los 3 años postquirúrgica me viene con dolor lumbar. Si todos estamos viendo, la paciente tiene aflojamiento de todos los tornillos hasta el tornillo sacroiliaco, más una elevación de la fractura. En la tomografía se ve una pseudoartrosis de la fractura del ala de sacro, que es lo que ha favorecido el aumento de la sobrecarga mecánica sobre el implante. ¿Dónde estuvo la falla? Que no fijé la parte anterior y la parte anterior no consolidó y sobrecargó los elementos posteriores. Entonces es importante no solamente prestarle atención a la banda o al anillo posterior, sino que si no hay estabilidad anterior, la sobrecarga mecánica va a ser mayor en el segmento posterior y vamos a tener complicaciones asociadas. Otro caso que está muy bien tratado en el Darío Contreras, una fractura de la vértebra L3 con una inestabilidad vertical, con una fractura de ala de sacro. Importante dentro de este tratamiento es que al paciente lo fijamos muy bien. En la primera cirugía se nos olvidó poner el tornillo transacro. Lo arreglamos y le colocamos el tornillo transacro, pero como yo voy al Darío a operar a los pacientes, no lo conozco. Y el paciente tiene una lesión neurológica y al final los familiares lo que preguntan es por qué tiene una lesión neurológica que no le habían dicho. Y aunque yo entré con neuromonitoreo y el neuromonitoreo me dijo que tenía una lesión neurológica, nadie había hablado con los pacientes antes del procedimiento quirúrgico, por lo que los pacientes no tienen el consentimiento del proceso y esto hace que el tratamiento sea un poco más complejo en relación al paciente, al médico que lo trata y al diagnóstico familiar específico. Entonces es importante valorar las lesiones orgánicas y es importante hablar con los pacientes en relación a las comorbilidades y las afecciones importantes de las lesiones pélvicas. En caso de las conclusiones, que son importantes, y el mensaje final, más toda la literatura actualizada en relación al manejo del material, el algoritmo específicamente asociado al manejo actual de las lesiones lumbopélvicas y, al final, siempre opera con mi compañero, Jonathan Alberto Lara Taveras, y un grupo de profesores que algunas veces yo lo molesto para cuando tengo algunos casos complejos que me han apoyado muy bien aquí en Santiago. Ha sido un placer.